Junto a ustedes, su servidor Francis Lekian, acompañándoles durante una hora de emisión acá en Radio Latinoamérica 105.8 FM. Y no se confundan, este no es el Rockerazos, más bien es una vuelta de tuerca que hemos hecho para volver a nuestras labores radiales acá en este importante medio de comunicación desde Oslo, Noruega. Hemos sentido que el Rockerazos ya ha cumplido un ciclo y bueno, estuvimos junto a ustedes por largo tiempo, hicimos bastantes capítulos en años anteriores, hasta que bueno, todos saben, vino la pandemia, todas las cosas se pusieron stand-by, especialmente aquí también en la radio, todos los programas tuvieron que hacer un alto y bueno, hace tan solo un año las cosas volvieron a la normalidad, pero en ese momento pensé que sería bueno pausar el ciclo del programa Rockerazos, ya que hacía bastante tiempo atrás venía madurando la posibilidad de generar un nuevo espacio, un nuevo programa radial acá en Radio Latinoamérica. Y por esta razón, hoy he decidido volver a los estudios, pero con un perfil más misceláneo. ¿Qué quiere decir esto? O sea, vamos a abordar diferentes temáticas, dentro de las cuales, por supuesto, que vamos a tener un bloque informativo con noticias. También vamos a hacer un poco de reflexión global, para dónde va el mundo, cómo están las cosas, ¿no es cierto?, en la aldea global. Y a partir de ahí vamos a tratar de generar algunas proyecciones o predicciones futuras con respecto a los caminos que están derivando de las tendencias que el mundo está siguiendo actualmente. También vamos a tener un pequeño espacio para los deportes, ¿no es cierto?, para el entretenimiento, para la cultura en general, algún toque filosófico, por supuesto, como nuestro signature, nuestra marca registrada. Básicamente ese es el perfil del programa que esperamos entregarles a ustedes con vuestro servidor acá en los controles. Así que, bueno, entregada ya esta pequeña introducción, solo me resta contarles que en el primer programa del día de hoy vamos a hacer un resumen acerca de lo más importante que ha sucedido en el año 2022 acá en nuestra aldea global. Y vamos a repasar, ¿no es cierto?, los sucesos más importantes en distintos países. Dentro de las noticias curiosas está aquella que dice relación con respecto a la población del planeta, que ya supera las 8.000 millones de personas. El mundo ya ha superado esa barrera y vemos en distintos continentes y en, por supuesto, distintas circunstancias sociales cómo el mundo enfrenta nuevos desafíos que dicen relación con los sistemas políticos, que dicen relación con las injusticias sociales y que dicen relación con la evolución propiamente tal del ser humano, con la civilización y cómo éste tiene que enfrentar los diversos desafíos que la actualidad le va planteando día a día. Sin embargo, la realidad nos indica que pese a todos estos desafíos, el año 2022 estuvo marcado por un suceso bien importante que de alguna forma ha demarcado las diversas consecuencias en la cual varios países se han visto involucrados. Estoy refiriéndome a la operación especial militar lanzada por el presidente Vladimir Putin en su operativo que muchos llaman particularmente la guerra de Ucrania o la guerra en Ucrania, aunque ahora también habría que hablar de la guerra entre Ucrania y Rusia, puesto que existen ya 4 regiones que el presidente Vladimir Putin, a través de un referendo que no ha sido reconocido por muchos países, se ha autoanexionado 4 regiones en el sur de Ucrania.
Esta operación militar especial ha marcado sin duda a partir del 24 de febrero del 2022 los distintos parámetros con los que se ha ido desarrollando la política y la geopolítica, sobre todo en Europa, que no está acostumbrado a guerras de estas dimensiones y que todavía tiene muy arraigado el sentimiento de lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial. Algunas personas ya están hablando acerca del concepto de Tercera Guerra Mundial, puesto que en este conflicto militar estamos viendo a la potencia de Rusia, por un lado, luchando contra un conjunto de naciones que están jerarquizados a través de este organismo conocido como la OTAN o la NATO, como se le llama también, y que encabeza la potencia mundial de Estados Unidos con Joe Biden como su presidente. En esta perspectiva estamos viendo entonces la confrontación entre Occidente y un país de el oriente euroasiático también, que en este caso es Rusia, y en donde estamos viendo que también por ese lado existen algunas vagas alianzas que al parecer no están formalmente consolidadas, pero sí hay algunos signos que nos hacen ver que esta es una confrontación de países, puesto que se sabe del apoyo que algunos países como Irán, por ejemplo, han entregado al pueblo ruso con el abastecimiento de drones que han servido para algunas de las operaciones militares que la propia Rusia ha realizado en Ucrania, así como también el apoyo que no ha sido explícito, pero que sí está de alguna manera generando mayores problemas para los intereses pro-occidentales, como por ejemplo la vaga situación en que se encuentra Turquía tratando de generar un nexo o un punto de encuentro entre estas dos naciones. Así también podemos ver que otro aliado, o al parecer lo que sería un aliado para la Gran Rusia, es la potencia mundial China, que junto con la India de alguna forma se han negado a aprobar el paquete de sanciones que Occidente ha impuesto sobre el pueblo ruso y que por supuesto también le ha traído algunas consecuencias a Vladimir Putin en su operación militar. Frente a eso también podemos añadir la posición de Arabia Saudita, uno de los líderes de la OPEP, quien también han dado un paso al costado en esta iniciativa de tratar de poner un límite a los precios del gas y del petróleo ruso. Frente a esta instancia, Rusia ha decidido que no seguirá enviando crudo a todos los países que quieran tratar de imponer límites al precio de compra del producto. En esta guerra también estamos viendo el factor ucraniano, en el cual Occidente utiliza el territorio ucraniano para poder generar esta guerra contra el presidente Vladimir Putin. Y acá los grandes afectados son todo el pueblo ucraniano, puesto que por muchos años Rusia estuvo advirtiendo en las Naciones Unidas acerca del incesante avance de la OTAN y dando a conocer sus puntos de vista con respecto a esta problemática política. Occidente hizo caso omiso por muchos años acerca de estas observaciones y siguió adelante con sus planes para poder instalar bases militares apuntando efectivamente hacia Moscú. Esto ha detonado finalmente la reacción de las fuerzas militares rusas y por esta razón se ha dado inicio al conflicto en la cual, insisto, pienso que los mayores afectados son los ciudadanos de a pie
que han tenido que en su gran mayoría abandonar sus ciudades, abandonar sus pueblos y retirarse a zonas un poco más seguras y por supuesto también abandonar el propio país. Entonces han tenido que generar un éxodo hacia los países aledaños. Acá en Noruega también hemos sido testigos de cómo el país está recibiendo refugiados provenientes del país ucraniano. Esa ha sido la noticia, digamos, más importante que se ha desarrollado en el 2022, pero también tenemos muchas otras de las cuales les estaremos comentando en los próximos minutos. Avanzando en la tarde, el atardecer acá en Oslo, nosotros también seguimos avanzando en el resumen de lo más importante sucedido durante el año 2022 y partimos obviamente con la operación militar resaltada, ¿no es cierto?, durante todo el año del conflicto en 2022 y nos vamos a quedar en Europa porque también otras cosas pasaron en el continente europeo. Una de las noticias más importantes dice relación con la muerte de la reina Isabel II en el Reino Unido, la emblemática reina que gobernó por bastantes décadas, uno de los legados más amplios en cuanto a la monarquía del Reino Unido. Posteriormente, en el gobierno del Reino Unido, en Inglaterra precisamente, también se vieron bastantes luces de inestabilidad política cuando Liz Truss estuvo tan solo 40 días en el ejercicio del cargo como primera ministra del país. No duró mucho la primera ministra, que fue sucedida luego de que sus reivindicaciones políticas no contaran con el apoyo de los Tories en el país anglosajón. Pero volviendo a la monarquía, una vez fallecida la reina Isabel II, es el príncipe Carlos quien ha sucedido en el puesto, adoptando el nombre de Carlos III. En ese aspecto, Camila, la duquesa de Cornwallis, también obtiene un nuevo título que es conocido con el nombre de reina consorte. Camila será técnicamente la reina consorte según la costumbre británica de otorgar a las esposas de los soberanos el título equivalente al de su marido. Pero recordemos que cuando Camila se casó con Carlos en el año 2005, ella indicó especialmente que utilizaría en su lugar el título de zar princesa consorte. Esta ruptura con la tradición se hizo en referencia, ¿no es cierto?, a la primera esposa de Carlos, o sea, en deferencia también a Diana, que murió en el año 1997. Las implicancias de la muerte de la reina Isabel II también tendrán algunas consecuencias en el resto del mundo, producto que esto da un giro también a la influencia de la Commonwealth en distintos países del planeta. Recordemos que la Commonwealth es una unión de naciones que antiguamente estuvieron bajo el dominio del Imperio Británico, pero que posteriormente, una vez cada uno de estos países lograron su independencia, aún así mantuvieron una estrecha relación con el gobierno británico y de ahí la influencia que Inglaterra posee aún en estos países, por supuesto con distintas gradaciones políticas. Por otro lado, en Francia, Macron gana por segunda vez a la candidata de la derecha, Le Pen, y es electo luego de 20 años que un presidente no fuese reelegido para un segundo periodo presidencial. Al respecto de Emmanuel Macron, importante señalar su postura frente a las diferencias que ha tenido con Bruselas con respecto al apoyo de la Unión Europea a la OTAN, que está liderada por Estados Unidos, y sus diferencias en cuanto a que la Unión Europea debería ser capaz de negociar directamente con Rusia, lo que ha generado ciertas disidencias al interior de las Naciones Unidas. Otro punto importante en Europa fue la ascensión de Giorgia Meloni en la presidencia de Italia. Ella
pertenece al sector de la derecha italiana, que ha sido también, ¿no es cierto?, catalogada como de posfascista, de acuerdo al partido político en donde ella ha centrado sus raíces, conocido con el nombre de Hermanos de Italia. Este organismo, este partido político, conserva algunas de las raíces culturales del neofascismo y tienen un discurso fuerte contra la inmigración y contra los derechos de las mujeres. Están en contra del aborto y quieren aumentar la tasa de natalidad en Italia, que hay que obviamente ahí subrayar el hecho de que es una de las más bajas en Europa. Así que obviamente es un partido muy conservador, muy tradicionalista y por eso no sorprende su lema, Dios, patria y familia. Por otro lado, también otro acontecimiento importante en Europa ha sido la ascensión por cuarta vez en las elecciones legislativas del primer ministro húngaro Viktor Orbán. Esto sucedió el 3 de abril. Y esto a pesar de la unión de los 6 partidos de la oposición. El conservador del partido Fidesz logró hacerse con la mayoría de los sufragios y esto le permitirá a Viktor Orbán gobernar el país para el periodo 2022-2026, en lo que será su cuarto mandato consecutivo. Bueno, también pudo aumentar su presencia en el Parlamento, lo que sin duda le dará mayor poder al mandatario, que también es fuertemente criticado desde Bruselas. Se dice que la victoria del mandatario dice bastante relación con el populismo que existe en Europa y esto también supondría un nuevo problema en el seno de la Unión Europea, ya que aquí hay una diferencia importante con respecto a la posición de Hungría frente a la guerra de Ucrania. Ellos decidieron desmarcarse de las posturas más radicales en contra del presidente ruso Vladimir Putin, con quien, hay que decirlo, Viktor Orbán tiene una estrecha relación personal. Destacamos el hecho de que cuando el primer ministro Orbán ganó por cuarta vez el mandato, declaró la victoria sobre sus 6 enemigos en un discurso que los podemos resumir de la siguiente forma. En número 1, la izquierda en casa, o sea, los sectores de izquierda en Hungría. En el número 2, la izquierda internacional, que está sectorizada en el extranjero. En el número 3, los burócratas de Bruselas, lo que marca la distancia que hay entre Viktor Orbán y las políticas que emanan desde la propia Unión Europea. Número 4, su enemigo puntualizado en el nombre de George Soros. Y también los medios internacionales, ¿no es cierto?, con toda la propaganda populista y todo el poder mediático que tienen en número 5. Y en el número 6, atención, Volodymyr Zelensky también lo apunta como uno de sus enemigos. Bueno, así están las cosas en Europa. Mientras Latinoamérica gira un poco hacia la izquierda, Europa al parecer está girando más hacia la derecha. Viajamos ahora a Latinoamérica para repasar los sucesos más importantes que vivimos durante el año 2022, particularmente en Sudamérica. Bueno, a principios de año, durante el primer trimestre, tuvimos la ascensión del presidente Gabriel Boric en Chile. Un presidente que viene a suceder al segundo mandato del anterior presidente Sebastián Piñera. La ascensión de Boric permite también ascender al poder a este sector llamado la izquierda progresista, en un momento bastante histórico para todos los chilenos, puesto que cuando el presidente Boric asume la presidencia del país, el país se encuentra en medio de las preparativos, ¿no es cierto?, para lo que será el plebiscito que dice relación con la escritura de la nueva Constitución. Para estos efectos se desarrolló también un plebiscito anterior con elecciones donde se eligió una convención constitucional que fue bastante llamativa a nivel mundial porque tenía algunos
aspectos bastante importantes que llamaron la atención de la opinión pública mundial. Por ejemplo, la paridad de género, algo que fue implantado por primera vez en una elección de este tipo en la así llamada Convención Constitucional. Sin embargo, el resultado del texto escrito por esta convención fue rechazado en el plebiscito de septiembre, lo que generó un duro revés para todo lo que es el espectro progresista de Chile. Este, sin duda, ha sido un fracaso histórico para todo lo que es la izquierda chilena, donde estuvieron a punto de alguna manera hacerse con un poder mucho más institucional. Y, sin embargo, la ciudadanía rechazó el texto por una amplia mayoría, lo que de alguna u otra forma fue un voto en contra de la presidencia del propio Gabriel Boric, quien de alguna forma u otra encabezó con fuerza la opción por la aprobación del texto constitucional. Sin embargo, pasados casi 100 días luego de este rechazo al texto de la Convención Constitucional, los partidos políticos se enfrascaron en nuevas discusiones para tratar de llegar a puerto con un nuevo acuerdo que hace tan solo unos pocos días atrás ha sido logrado en el país de Chile. En este sentido, se abre la puerta para iniciar un nuevo proceso de escritura de una nueva constitución y en este caso estará amparada bajo la primicia de un legado de expertos que van a escribir de alguna forma un parámetro sobre el cual posteriormente unos constitucionales que van a ser llamados consejeros y que llegarían a un número de alrededor de 50, son los que finalmente van a escribir el texto, pero basándose en estas especies de limitaciones o, ¿cómo decirlo de otra forma más política? Son 12 puntos sobre los cuales los expertos van a escribir un marco de acción jurídica sobre las cuales los consejeros van a poder escribir la nueva constitución. Por supuesto que esto ha suscitado muchas críticas desde distintos sectores e incluso el propio presidente de la República, Gabriel Boric, se ha referido a este acuerdo sintetizando que quizás no es lo que los sectores más democráticos querían para el futuro de la nueva Constitución de Chile. Pero así están las cosas en el país y ahora se abre la puerta para un nuevo escenario donde la población, según las últimas encuestas, al parecer ya no está tan conectada con la contingencia constitucional, puesto que hay otros problemas mucho más importantes que están afectando a la población y que dicen relación con la seguridad, con la inmigración y con algunos otros problemas de alcance climático. En estos momentos en la quinta región se ha suscitado un gran incendio que ha acaparado todas las visiones de lo que es la contingencia actual. Pero bueno, Chile sigue a través de la vía institucional, a través de este acuerdo alcanzado por los políticos y 2023 sin duda que será un año importante para finalmente poder obtener un resultado y una salida política a este conflicto en el cual están involucradas las fuerzas políticas del país. Por otro lado, en Colombia, el presidente Petro ha alcanzado la presidencia después de años en que ha gobernado una especie de oligarquía derechista y que ha mantenido a Colombia como un fiel aliado de Estados Unidos en la región de Sudamérica. Esto también ayuda a generar este giro importante que la izquierda latinoamericana ha alcanzado en el continente sudamericano, puesto que el presidente Petro ha vuelto a abrir sus relaciones diplomáticas con el vecino país de Venezuela, dando un duro revés a la política norteamericana, que ya está viendo cómo está perdiendo un aliado importante en Sudamérica. Por otro lado, el país más importante de Sudamérica, Brasil, ¿no es cierto?, ha generado
una reñida elección entre los anteriormente candidatos, ¿no? Lula da Silva y el candidato que iba por la reelección, Jair Bolsonaro. En una reñida elección, Lula da Silva se ha mantenido firme con la posición número 1, ganando en esta ocasión su tercer mandato, algo histórico también en el país brasileño. En su discurso al inicio que ya ha asumido en Brasil, Lula ha dicho que este ha sido un triunfo de todos aquellos sectores que prefieren mayor democracia y no menos democracia, haciendo alusión a las políticas públicas y también comunicacionales del expresidente Jair Bolsonaro, quien aún no ha reconocido formalmente el triunfo de Lula da Silva. Tanto así que a la hora de la ascensión al poder, Jair Bolsonaro ha preferido viajar a otro país para así de esta forma evitarse tener que entregar la banda presidencial a su sucesor. Y por otro lado, en Argentina también se han dado algunas noticias importantes a nivel político. La noticia más importante de Argentina, todos lo sabemos, es que haya logrado el Mundial de Qatar 2022, pero de eso nos vamos a referir más adelante, ya que sin embargo en el sector político yo creo que la noticia más trascendente fue en primer lugar el intento de atentado contra la expresidenta Cristina Fernández, en donde incluso en unos videos que circulan por internet se pudo ver hasta un arma que estuvo apuntando hacia su cabeza. Luego, posteriormente, recordemos que la ex mandataria enfrenta un juicio político en la Argentina y la justicia finalmente ha fallado en contra de la expresidenta, inhabilitándola para ocupar cargos públicos. Por supuesto que Cristina Fernández todavía tiene la posibilidad de apelación, pero eso es lo que ha dictaminado en primera instancia la justicia argentina y de alguna forma u otra así se ha resuelto el destino político de la exmandataria, que hasta ahora no podrá volver a candidatearse para una futura elección presidencial. Tardes en tu radio. Tardes en tu radio. Sentidos activados. Sentidos activados. Radio Latinoamérica. Acompáñanos. Así es, acompáñanos en Radio Latinoamérica, por tanto que es nuestro objetivo a partir de este 2023, acompañándoles con los atardeceres en Oslo. Estamos revisando las noticias más importantes de lo sucedido en el mundo y por supuesto también en Latinoamérica durante el 2022. Y por eso ahora ya nos vamos a Bolivia, donde una de las noticias más importantes fue la condena sufrida por la ex mandataria Jeanine Áñez, que fue condenada a 10 años de prisión por la justicia boliviana. Esto en un claro ejemplo para que nunca más haya un golpe de Estado en el pueblo boliviano. Últimamente también hemos tenido algunas secuelas con respecto a esta situación, ya que hace poco también la justicia ha entrado en tensión debido a la detención de Luis Fernando Camacho, lo que ha provocado distintas manifestaciones y protestas, ¿no es cierto?, incluso bloqueos en las carreteras y algunos aeropuertos de Bolivia, incluyendo el más importante de ellos, ubicado en Santa Cruz. Así que así está la situación en Bolivia. Todo esto mientras el mandato de Luis Arce es quien detenta el poder en el país altiplánico. Y bueno, un vecino boliviano también, digamos que está sufriendo cierto caos social con otro intento de golpe de Estado. Esta vez, tenemos que decirlo, ha sido a causa del intento del expresidente Pedro Castillo, quien el 7 de diciembre llamó a disolver el Congreso. Bueno, también hay que decir que durante el gobierno de Pedro de Castillo,
la derecha peruana nunca dejó realmente al mandatario poder gobernar, generar una gobernanza un poco más estable, con distintos intentos por tratar de quitarle el poder y por tratar de desestabilizar un poco las políticas que el presidente estaba tratando de llevar a cabo. Un presidente que viene desde los sectores indígenas, recordemos que él es un profesor de Estado y que salió elegido básicamente por todo el apoyo que pudo generar en los puestos indígenas, más que nada ligados a los campos y a esos sectores más alejados de la capital peruana, Lima, en donde ahí obviamente rige con mayor fuerza los sectores más conservadores. En estos momentos el exmandatario se encuentra en prisión preventiva y ha asumido en carácter interino la presidenta Dina Boluarte. Pero esto ha generado un caos tremendo en el país peruano, con una veintena o casi treintena de muertos. En Perú, muchas protestas, muchas manifestaciones, muchos enfrentamientos también con la fuerza policial. Y es bastante triste lo que está sucediendo con el nivel de inestabilidad social y política que está enfrentando el Perú, no digamos en el último tiempo, sino más que nada en los últimos años, donde han tenido 5 presidentes en un corto periodo de tiempo y aún no logran estabilizar la situación. Frente a todo lo acontecido, las fuerzas políticas, en este caso que están bajo el direccionamiento de Dina Boluarte, se han visto en la obligación de adelantar las elecciones para poder de esta forma ofrecer al pueblo una salida institucional frente a esta gran problemática política que están viviendo. Eso es lo que acontece en el Perú. Mientras tanto, la última noticia referida a la política sudamericana dice relación con Venezuela, en donde la disputa política comienza una nueva etapa, ya que Juan Guaidó dejará de ser la principal cara de la oposición al presidente Nicolás Maduro. En esta ocasión, una mayoría de partidos de la oposición votó este viernes por eliminar el gobierno interino instalado, recordemos, en enero del 2019. Y esto como respuesta a la supuesta ilegitimidad de Maduro, y que encabezado por Guaidó, quien entonces era el presidente de la Asamblea Nacional, o sea, el Parlamento, y que fue elegida en el 2015 con mayoría de la oposición. La eliminación del gobierno interino fue aprobada finalmente con 72 votos a favor, 29 en contra y 8 abstenciones de los exdiputados de la oposición. La decisión fractura la unidad de la coalición opositora y desmantela la estrategia apoyada por Estados Unidos y la mayoría de los países latinoamericanos y europeos durante los últimos 4 años para promover la salida del mandatario Nicolás Maduro, y da inicio a una nueva etapa con las elecciones presidenciales de 2024 en el horizonte. El fin del gobierno interino supone el cierre de un ciclo político para la oposición, y la estrategia de presión y colapso interno llega a su final. Los partidos opositores se inhibieron en el pasado de confrontar a Guaidó por temor a perder el apoyo internacional conquistado por su partido Voluntad Popular. Guaidó ha tenido mucho tiempo para haber demostrado que podía ser un líder de toda la oposición, y nunca lo fue. Siempre ha sido un hombre seguidor del liderazgo de Leopoldo López, fundador y coordinador de Voluntad Popular. Bueno, también hay otros líderes opositores como Enrique Capriles, que es rival de López y ha sido 2 veces candidato presidencial, quien, bueno, en estos momentos se encuentra inhabilitado políticamente, pero que ya habría expresado en el pasado su rechazo a la continuación de la presidencia encargada.
Con el tiempo, el llamado efecto Guaidó se fue diluyendo y el presidente consolidó su posición. Y últimamente incluso ha habido un acercamiento con Estados Unidos, que fue al principio el gran valedor del líder opositor. La desaparición del gobierno interino es irrelevante de alguna forma para el presidente Maduro. Con o sin gobierno interino, Maduro sigue en el poder. El gobierno no pierde su fuerza. La existencia del gobierno interino no le ha restado en ningún momento poder y le ha permitido consolidar mediante prácticas más autoritarias el que ya tenía. Esas son las circunstancias políticas que estamos viviendo en Venezuela, en donde la oposición a Maduro se abre una nueva etapa política. Y así de esta manera comenzamos ya a despedir nuestro espacio misceláneo, informativo, musical, bueno, tratando de agrupar distintas temáticas. Y nos queremos ir con las últimas noticias de los países más grandes también que tenemos, ¿no es cierto?, en Sudamérica. Vamos a comenzar con una noticia un tanto triste, la muerte del rey Pelé. El rey ha muerto en Sudamérica y nos deja un legado sin igual. Un joven muchacho que partió trabajando como limpiabotas, ¿no es cierto?, y que a los 9 años prometió a su padre ganar la Copa Mundial. Nos ha dejado un gran legado, puesto que a los 15 años ya había firmado contrato para ser parte del Club Santos en Brasil. Este jugador de fútbol, que es el llamado rey del fútbol mundial, ha ganado 3 mundiales, el del año 1958, el que vivimos en Chile en el año 1962 y también el de 1970. Llegó a consolidar 1.283 goles en toda su carrera. El gran Pelé también recibió ofertas, ¿no es cierto?, para poder jugar en Europa, como en el Real Madrid, en el Inter, pero él siempre se mantuvo fiel a los colores del Santos. Un jugador que será recordado por muchas décadas, quizás por siglos, como el más grande jugador de fútbol de la historia mundial. Y hay gente que dice que nunca va a aparecer otro igual a Pelé, pese a que hay grandes otros jugadores de fútbol que todos ya conocemos. Sin embargo, los números de Pelé se imponen así por su sola trascendencia. Y la otra noticia importante, más alegre, ¿no es cierto?, dice relación con el logro de Argentina como campeón mundial. Claro, en un polemizado mundial de fútbol en Qatar, en donde no fueron pocas en realidad, fueron varias polémicas con respecto al cambio de fecha, cómo se logró la posición de Qatar para adjudicarse el Mundial de 2022, con sobornos de por medio, con pagos millonarios, con un montón de polémicas y sobre todo con el problema de los migrantes, en la cual se acusaba que cerca de 6.500 personas, según el diario The Guardian, habrían perdido la vida en estas condiciones laborales bien complicadas para los trabajadores que hicieron posible la construcción de todos los estadios que Qatar pudo presentar en el año 2022. Pero más allá de eso y de todas las polémicas con los grupos LGTB y un montón de otras polémicas, Argentina finalmente logra coronarse campeón mundial en lo que era el último campeonato mundial de fútbol de Lionel Messi, según sus propias palabras. Ahora, con esta ascensión a la corona, vamos a ver qué es lo que va a hacer Lionel Messi, pero finalmente el capitán argentino le ha podido cumplir a su público, le ha podido cumplir a su pueblo y bueno, la celebración se ha desbordado en Argentina, ha llegado a niveles de simiedad en algunos casos, ¿no es cierto?, con argentinos tratando de subirse a algo alto. Ha sido como uno de los memes más importantes que hemos visto en las redes sociales. Y bueno, más allá de eso, un gran saludo a todo el pueblo argentino. Me recuerdo de las palabras
de un periodista que decía que, bueno, finalmente los argentinos la han pasado muy mal y esta felicidad viene un poco a desahogar toda esa amargura, toda esa injusticia, todos estos problemas sociopolíticos por los cuales el pueblo argentino ha pasado en los últimos años y en las últimas décadas. Por lo tanto, la felicidad por el logro de esta corona mundial en el deporte rey, en el deporte del fútbol, no hace más que dar un grado importante de felicidad a todo el pueblo argentino. De esta manera, entonces, saludando a todos los argentinos y argentinas que están acá en Oslo, que están en Noruega y que están esparcidos por todo el mundo, me despido para ir cerrando y bueno, esperamos que haya sido de vuestro agrado este primer intento de programa y bueno, estaremos por supuesto con ustedes acompañándoles acá en Radio Latinoamérica. Soy Francis Lekian, vuestro servidor. Nos vemos el próximo lunes.